Hola, te doy la bienvenida a Vivir en el Alma, un espacio para manifestar la vida que sueñas sintonizándote con tu alma y conquistando tu paz interior. Yo soy Luisa y soy coach ontológica y sistémica de mujeres que quieren alinearse con su propósito, despertar a su mayor potencial y manifestar una vida abundante en la que comparten su magia y sus dones con el mundo. Así que si alguna vez has sentido ese llamado interior que te susurra que estás hecha para algo más y que te invita a dejar de conformarte con papeles secundarios o con un guión de vida que no te satisface, quédate porque este espacio es para ti. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el ego. Y antes de empezar, quiero contarte que tenía programados otros temas, pero cuando estaba estructurándolos me di cuenta que iba a ser muy difícil plantear las reflexiones que quería sin que antes tú y yo estuviéramos hablando el mismo idioma sobre quién exactamente es el ego. Y es que entender quién es el ego es fundamental en el camino de conciencia. En primer lugar, porque sin conocer quién no eres, es imposible reconocer quién sí eres. Es decir, sin conocer el ego, es muy difícil conocer tu esencia, tu ser, tu alma. Y en segundo lugar, hacer trabajo de ego es lo que realmente nos permite disolver la causa que crea todo nuestro sufrimiento. Entonces, si no sabes de qué se trata el ego y si no lo reconoces en ti, vas a estar 1000 años en terapia y vas a gastar tiempo, dinero y energía buscando 1000 herramientas sin realmente poder llegar a la raíz de la inconsciencia, que es justamente el ego. En otras palabras, sin trabajo profundo de ego no puedes realmente alcanzar tu paz interior y esa felicidad que permanece, como dice Bert Hellinger. O como me gusta decirle a mis alumnas, sin trabajo de ego, el despertar de conciencia es maquillaje. Y dicho esto, empecemos entonces a hablar del ego y para hacerlo fácil, voy a hacerlo a través de 5 aspectos fundamentales. Entonces, el primer aspecto es que el ego es un sistema de pensamiento colectivo individualizado en ti, que se identifica con la forma y se esconde debajo de todo el miedo, tristeza, desconexión, adicciones, guerras y sensación de no valía. Entonces, al ego se le conoce también como el falso yo y no es realmente un quién. Entonces, ten en cuenta, es un sistema de pensamiento. No es un quién, no es una entidad invisible o sombría, ni el diablito de las caricaturas hablándonos al oído, sino que es más bien como una conversación interior que está compulsivamente identificándose con las cosas y con la forma. Y cuando hablo de la forma, no hablo solo del cuerpo, me refiero a la identificación con todo lo no permanente. Es la identificación con nuestros cargos, roles, logros, creencias, personalidad, nuestra historia, nacionalidad, nuestro cuerpo como la edad, el género, la talla, la forma, el color, el estado de salud o incluso con nuestros sueños, nuestras esperanzas y miedos. Es también la identificación con lo que poseemos, ¿no? Con las cosas en sí, con todo lo material, con lo no permanente. Como si lo no permanente nos diera un sentido de ser, un sentido de importancia o de valía. El ego es ese apego exagerado a las cosas, a lo que poseemos, a lo que decimos de nosotros mismos. Y es la percepción errónea de que, 1, la felicidad depende de las condiciones externas, de esas identificaciones que mencioné, y 2, que no eres responsable ni de ti ni de la vida que estás creando y que estás como a merced de todo lo que ocurre o de lo que otros hacen. El ego desconoce profundamente su verdadera naturaleza y se siente separado de la fuente y por eso vive proyectando y buscando afuera el alivio y la paz que no se da cuenta o se olvida que ya está en nuestro ser. Entonces es como si creara en las cosas y en lo no permanente, en ese mundo de la ilusión, ídolos falsos y nos invita a perseguir la felicidad afuera. Sin embargo, toda felicidad afuera o en la forma es
no permanente, con lo cual se vuelve inalcanzable. Si nos reconocemos en las cosas y en todo lo no permanente, vamos a vivir siempre en infelicidad, precisamente pues por esa impermanencia. Entonces, cuando vivimos desde el ego, la satisfacción que alcanzamos dura poco y continuamos en la búsqueda. Si el ego tuviera su propia banda sonora, sería la canción de los Rolling Stones de I Can Get No Satisfaction, porque el ego es esa necesidad de poseer más, es un sentimiento profundo de insatisfacción, de no tener suficiente, de estar incompleto, de la percepción de que una vez que llega a esa felicidad alcanzada a través de las cosas y lo no permanente, se desvanece y el ego siente que muere. Entonces el ego siempre esconde esa sensación de no ser suficiente. El aspecto número 2 del ego es que es como una voz en tu cabeza, es como un storyteller o un contador de historias. Todos tenemos dos voces, la voz del ego y la voz del alma. La voz del alma nos conecta con esa verdad con B mayúscula, con el amor que, como dice un curso de milagros, es lo único que existe, o con la fuente. Nos conecta con nuestro corazón, con el todo, con la divinidad. Se siente como esos momentos de certeza y paz interior profunda. Mientras que la voz del ego es una voz fuerte que nos cuenta historias de miedo o que crean una sensación de ser yo, de identidad. La voz del ego es una voz de continua defensa y ataque, de percibir un mundo en el que tienes permanentemente que reaccionar, defenderte, y un mundo en el que todo está separado de ti. El ego es la voz de la mente y es ese torrente incesante de pensamientos involuntarios, compulsivos y todas las emociones densas que lo acompañan. Y cuando digo que es una voz involuntaria, me refiero a que es una voz no consciente, porque es el producto del condicionamiento mental más subyacente que está como más abajo y emocional que estructuramos principalmente de los 0 a los 7 años y que luego vamos alimentando a lo largo de la vida con la repetición de historias y por supuesto con el espejo que la vida nos hace de nuestro propio interior. Porque la vida pues siempre es un espejo de esa programación y la información que llevamos dentro. Sobre esta parte del espejo de la vida ampliaré en otro episodio, pero aquí con lo que quiero que te quedes es con que esos pensamientos que saltan a tu mente son involuntarios y son producto de esa programación mucho más arraigada de la que únicamente te das cuenta cuando empiezas a darte cuenta que tienes un ego. Al ego le encanta sentirse personalmente ofendido, disfruta encontrar la falta en el otro. Y el ego también es de pronunciamientos definitivos como estúpido, inconsciente, malo, justo, injusto y también de absolutos, de siempre, nunca, todo el tiempo, etc. El ego no ve comportamientos, sino que ve identidades. Entonces, no puede ver, no es capaz de ver hechos objetivos, ni reconoce hechos desprovistos de drama, como esta persona no respondió, sino que baña todo de drama. Entonces diría, esta persona es una irresponsable, descarada, me falta el respeto, etcétera, etcétera. Mete a las personas en una caja, las etiqueta y de ahí difícilmente las saca. Es como si se quedara esperando a ver en los demás lo que quiere ver para tener la razón de sus juicios. El ego es un condicionamiento a ver enemigos y ponerse por encima de ellos, y le encanta quejarse y resentirse, y no solo de las personas, sino de las situaciones. Vuelve las cosas, situaciones y personas en enemigas y habla de no deberías. El ego es el maestro de la percepción selectiva y la interpretación distorsionada de la realidad. Y busca y necesita sentirse superior o inferior. Entonces utiliza las quejas y el resentimiento, que son todas esas historias inventadas por la mente y que creemos a ciegas, y todas esas lamentaciones y rótulos que ponemos a otros y a nosotros mismos. Y cuando se siente amenazado porque percibe
por ejemplo, que una persona sabe o tiene más, inmediatamente se compara y sufre desde la comparación. Y luego cuando quiere restablecerse, empieza a tratar de disminuir, criticar o menospreciar el valor de los bienes, el conocimiento o las habilidades de la otra persona. El tercer aspecto del ego es que es el estado de inconsciencia. Cuando vives desde el ego, no te das cuenta que puedes separarte de tus pensamientos, sino que hay esa sensación de estar atrapado en ellos como en una rueda de hámster. Es más, es creer que eres el pensador o la pensadora. Entonces de allí se desprende esa sensación que me han compartido muchas veces en consulta y es la de es que mi mente no para, es que mi mente va a mil o no puedo meditar. Cuando vives desde el ego sufres porque te crees todo lo que piensas, porque crees que lo que piensas además lo eliges consciente y activamente. Y peor que ello, crees que eso que piensas te define, que no lo puedes soltar porque piensas que realmente lo que piensas es quién eres. Entonces hablar desde el ego es el típico, pues esta es mi forma de pensar y enorgullecerse de todo eso que se piensa. Es esa sensación de importancia a partir de las opiniones o posiciones mentales. Y lo peor y más irónico es que el ego cree que sus pensamientos son muy originales, lo cual tampoco es cierto. Dice mi maestra Alejandra Llamas en su libro Libérate que pertenecemos a una mente colectiva que tiene más o menos unos 60,000 pensamientos por día, es decir, un pensamiento por segundo, de los cuales el 95% son los mismos día a día y aproximadamente el 80% son pensamientos negativos. Entonces, los pensamientos que nos parece que son muy originales, en realidad están visitando a todas las mentes que vibran en la misma frecuencia. Nadie, absolutamente nadie, tiene la exclusiva de ellos y son más comunes de lo que creemos. Y el problema del ego es que no solo se los cree, sino que se identifica con ellos, o sea, los hace propios y los convierte en su identidad. Y lo hace porque el ego se olvida del ser que somos. Entonces, nuevamente, como decía en el aspecto número 1, busca identificarse con la forma y una de las formas en las que encuentra más poder aparentemente es la identificación con la mente. Y en este aspecto que te estoy hablando, que es de la inconsciencia, es ese no darse cuenta de que eres mucho más que tu mente, mucho más que tus pensamientos y que los pensamientos son solo un subproducto de tu mente. El ego también puede variar entre personas, es decir, puede tener un contenido diferente, pero el ego es estructural, es la identificación y la separación. Entonces, en cuanto al contenido del ego, a mí me gusta individualizarlo a través del uso del eneagrama, que es algo que hacemos en Activa tu Magia, en mi programa de 8 semanas, porque nos da una visión muy clara de los apegos y los dolores específicos de nuestro ego ya como individualizado. Y entonces, si el ego es el estado de inconsciencia, es importante que sepas que cuando empiezas a observar tu ego, cuando lo reconoces, cuando reconoces que no eres tus pensamientos, empiezas a despertar en conciencia. Entonces ya ahí no estás completamente identificado, sino que puedes reconocer los pensamientos por lo que son, patrones mentales. El cuarto aspecto del ego es que es la constante necesidad de tener la razón. Y es que no hay nada que fortalezca más al ego que tener la razón. Tener la razón es identificarse con una posición mental, un punto de vista, una opinión, un juicio o una historia. El ego vive proyectando y no se da cuenta que proyecta, es decir, no se da cuenta que la vida realmente es neutra y que lo que ve tiene que ver con su programación, con su forma de ver la vida y no con la verdad con P mayúscula. El ego es como una neblina que confunde los hechos neutrales con sus juicios, opiniones y puntos de vista. Y aquí me acuerdo de un video de Eckhart Tolle que vi hace muchísimo en el que decía en forma de chiste, como burlándose un poco del ego, decía, ¿no te parece curioso
que en todos tus conflictos parece que siempre has tenido la razón? ¿No te parece sospechoso? Y pues sí, es sospechoso porque en todos esos conflictos en los que has creído tener la razón, pues has estado operando desde tu ego. Entonces el ego es como este masoquismo que nos lleva a ponerle drama a los hechos, como a aferrarnos a ver desde el filtro del drama, a pesar de que en el fondo sabemos que quizá hay otra forma de ver lo mismo. Es como si nos pusiéramos un filtro de miedo, separación, ataque, defensa, y el ego quiere tener la razón, incluso si tener la razón significa sabotear tus sueños. Porque también otro aspecto del ego que es transversal a todo lo que te venía explicando es que es miedoso. ¿Y miedoso de qué? Miedoso de desaparecer. Como vivir en el ego es identificarse con lo efímero, las etiquetas, los títulos, adjetivos, credenciales, personalidad, formas de pensar, etc. El ego se siente constantemente en la amenaza de que esas etiquetas desaparezcan. Y por eso cuando quieres vivir una vida más auténtica, más alineada con los deseos de tu corazón, el ego va a salir como un gran bodyguard, como un guardaespaldas, a decirte, no, mira todo este estatus, imagen social, identidad o cosas que puedes perder. El ego no quiere desaparecer y su estrategia para no desaparecer siempre va a ser alejarte de tu grandeza. El ego va a tratar siempre de garantizar que tú te quedes en lo conocido. Así lo conocido no sea tan beneficioso para ti. Así lo conocido sean patrones dolorosos. Y te va a tratar de mantener en lo conocido porque cuando te tiene en lo conocido va a seguir repitiendo lo mismo. Es decir, vas a seguir obteniendo el mismo resultado. Y con esos resultados que aunque no te gusten, el beneficio secundario para el ego es volver a identificarse con ellos y volver a identificarse con el personaje que construyó alrededor de esos resultados. Entonces puede ser la identificación con ser víctima, con ser, entre comillas, la que no puede, la que necesita ayuda, o incluso con ser la salvadora, ¿no? La que se sacrifica por los demás. O la identificación con ser exitosa, ser capaz, ser la que no necesita ayuda. Cualquier identificación le va a servir al ego. Como decía ahora, es ese sentirse peor o mejor que alguien. A el ego no le gusta cambiar porque prefiere continuar quejándose y seguir teniendo la razón, incluso si tener la razón es mantenerte en infelicidad. Y tiene el hábito compulsivo de hallar fallas en los demás, quejarse, defenderse y atacar. Vive de la queja y se engrandece cuando critica y condena. Su estrategia entonces es hacerte creer sus historias para poder poner rótulos mentales negativos a los demás y a ti mismo, tener la razón y triunfar sobre los demás. Y quinto aspecto del ego. Su peor enemigo, su archienemigo, es el momento presente. Es decir, la vida, porque la vida ocurre en el presente y porque en el presente siempre hay poder. Pero no, a el ego le encanta viajar al pasado para identificarse con sus heridas, para creer que su historia está escrita en piedra, para sentir rencor hacia otros o lástima de sí mismo, y al futuro para imaginárselo peor o para creer que ese futuro va a ser mejor y que su salvación reside en el futuro, lo cual le ayuda, entre otras cosas, a justificar ver el presente como un obstáculo. Cuando el ego nos lleva a ver ese futuro como un lugar de salvación, también nos hace sufrir porque nos mete en el campo del tiempo psicológico, que es ese afán por deshacer el presente y es la percepción de que todos los momentos extraordinarios son los que valen en la vida y no los momentos ordinarios, que es de lo que está hecho el 99% de la vida. Entonces, para el ego el momento presente es solo un medio para un fin, lo cual es, entre otras cosas, absurdo porque lo que hace un buen resultado es al fin y al cabo un cúmulo de muchos momentos presentes en los que, si estamos en tanta presencia,
se va a traducir finalmente en excelencia y en un resultado excelente. Por eso en el coaching decimos que más importante que el hacer y el tener es quién estás siendo en el proceso. No importa al final qué hagas, sino cómo lo haces y desde qué estado de presencia lo haces, en qué nivel de conciencia lo haces. Pero para el ego, el presente siempre va a ser un obstáculo porque estar en el presente es estar en un espacio de no ruido mental, sino de comunión y aceptación con lo que es. Y en ese estado de comunión, pues no hay pasado, no hay futuro, no hay identificación, no hay queja, sino que está y emana el ser. Luego desaparece el ego y por supuesto por eso no le conviene y no le gusta. Y entonces, teniendo a través de estos 5 aspectos un poco más de claridad sobre quién es el ego, quiero hablarte de el ser. El ser es entonces la no forma, la dimensión de lo informe, lo que llevamos dentro, lo que está allí más allá de la muerte. El ser es lo que Jesús denominó la vida eterna. Es esa certeza de no identificarse ni necesitar nada porque ya lo somos todo. El ser es la verdad con B mayúscula, es tu esencia, es la divinidad en ti, es tu unión con el todo, es entender que no estás separado de nada, sino que eres una y uno con el todo. Es la conciencia, es ese poder oculto en el momento presente, es esa fuente infinita de sabiduría que hay en cada ser humano y es esa chispa de vida, es esa sensación de vida que está ahí presente cuando cierras los ojos. Es esa parte de ti además que se da cuenta que piensas, es el gran observador que se da cuenta también de tus emociones y el despertar de conciencia es ese gran darse cuenta. Cuando vivimos desde el ser, desde la conciencia, respondemos a la vida estando plenamente en el presente y estando plenamente en ese presente nos despojamos de todas esas creencias, de todo ese tener la razón, de todas esas identidades y vamos a saber cuándo nos corresponde actuar o cuándo nos corresponde no actuar. Es como que si nos fundiéramos con la realidad y bailáramos con la realidad desde un lugar mucho más poderoso e intuitivo. Cuando vivimos desde el ego, estamos en cambio atrapados en un piloto automático donde solo reaccionamos con programas viejos, obsoletos, porque vemos la realidad distorsionada, la vemos con ese filtro del pasado, con ese filtro de que nos atacan o de que tenemos que defendernos. Y darse cuenta, despertar en conciencia, es ese propósito principal y común que compartimos todos los seres humanos. Marianne Williamson lo define como ese gran volver al amor. Bert Hellinger lo llama como la felicidad que permanece. Eckhart Tolle se refiere a vivir el cielo en la tierra. La Cábala lo define como revelar luz. Y un curso de milagros habla del cambio de percepción, que es justamente a lo que se refiere con la palabra milagros. Todos al final, date cuenta, hablan de lo mismo. Y siento que lo más importante por ahora es que entiendas esto que dice Eckhart Tolle y es que la liberación del ego no es alcanzable en el futuro. Solamente la presencia puede liberarte del ego y solamente puedes estar presente ahora. No ayer ni mañana. Y probablemente hasta aquí o desde antes, incluso desde que comencé, estás medio contrariada pensando, ay, qué horrible ese ego, por favor quítamelo de encima, pero te voy a dejar 2 entendimientos importantes que te van a dar mucha paz. Lo primero es que todos tenemos un ego, hasta quien ya está iluminado, porque el ego se adapta para seguir apareciendo sin que nos demos a veces cuenta porque el ego va cambiando de contenido, por así decirlo. Entonces, la meta no es matar al ego, sino reconocer que hace parte del camino y lo importante es entrenarte para reconocerlo y que los momentos de presencia en tu vida sean mucho más frecuentes que los momentos de ego y piloto automático. Y lo segundo, que el ego no es tampoco algo malo, sencillamente es inconsciente.
Cuando nos damos a la tarea de observar el ego, empezamos a trascenderlo. Entendemos que no es personal, que no es un problema que tú tengas, entonces dejas de tenerle miedo y de tomártelo tan en serio. De hecho, lo empiezas a hacer un aliado en tu camino y empiezas a darte cuenta que el ego hace parte fundamental de ese proceso de manifestar esa realidad que deseas, de darle vida a esos deseos que hay en tu corazón. De eso voy a hablar en un próximo capítulo, entonces por ahora me despido. Te agradezco por abrir tu corazón y tus oídos a este episodio y te recomiendo que me sigas en Spotify, Apple Podcast y YouTube y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún episodio de este programa Vivir en el Alma. Por otra parte, si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales y etiquétame. En Instagram y YouTube aparezco como Luisa Margarita Coach, todo seguido. Te mando un abrazo gigante y nos escuchamos a la próxima. Chao, chao.